pero creo que la relación con lo teatral no fue una precipitación que haya producido mi familia en mí, ¿no? No hay como una relación estricta con lo teatral. Son artistas plásticos o poetas o escritores que de algún modo yo tal vez lo, los he reunido en mí como hacen todos los hijos que juntan todo lo que son como unos extraños recicladores de sus padres. Y el teatro de algún modo era una forma también de contrarrestar esa mismidad, esa represión, esa unilateralidad, ese peligro, ese miedo, una forma de poder salir. Creo que fue si no hubiera habido ese contexto histórico, no sé si hubiera hecho teatro. También se lo debo a la represión histórica y al momento político, el haber derivado en la teatralidad, el haberme puesto a actuar y después, bueno, empecé a darme cuenta que también me gustaba dirigir, dar clases. En realidad siempre fue en serio siempre estudié teatro así como con todo, digamos. Desde el primer momento, cuando empecé con Alejandra Boero, en el estudio que tenía en la calle Bolívar, con sus ayudantes, con Fidel y con Ita, que eran unas personas de las cuales tengo un recuerdo muy bueno, igual que después también con ella. Fue un momento donde del naturalismo, digamos. Esa era una escuela que enseñaban una técnica más clásica, digamos, y que me vino muy bien, una formación, me dio como bases muy interesantes, muy sólidas para después poder trastornarlas o revolucionarlas o meterlas en otras formas de producción. Después estudié con Carlos Braña, que es alguien que le perdí el rastro, no sé qué será de él, con Lorenzo Quinteros, con Máximo Salas, y finalmente con Ricardo Bartiz, con quien de algún modo, yo estaba en una edad y yo tenía 24 años en esa época, de algún modo Bartiz es un gran como animador, en el sentido que anima las condiciones más como finas del actor, y me ayudó mucho como a poder desplegar cuestiones que tenía ahí como anudadas, que estaban al borde de salir, pero que no sabía dónde hacerlas salir, y el estudio con Bartiz me vino muy bien. Y después finalmente hicimos incluso obras juntos. Hicimos Postales Argentinas, que fue una obra, Postales Argentinas, una obra muy importante en su momento, en el sentido de que ponía de manifiesto fuerzas así extrañas de producción. No era una obra de autores, sino de actores y de directores. Después hicimos Hamlet, el Hamlet de la Guerra de los Teatros. Y después ya también me formaron los escenarios de la época del Paracultural. No es que yo haya trabajado mucho ahí, pero sí en distintos escenarios de esa naturaleza, de emergencia, quiero decir. La autogestión también, ¿no? Entrar en contacto con otros actores en un comportamiento autogestivo. Y eso me terminó como de autonomizar y de sacar también de los estudios y de poder empezar a funcionar ya con mi propia producción. La televisión apareció después de Postales hicimos Hamlet, y ahí después de hacer Hamlet, o durante Hamlet, me llamaron de Zona de Riesgo y hice un personaje de un psicópata asesino que era la mano derecha de Rani, que le secuestraba a los hijos a Gerardo Romano, y era un personaje muy depravado, que tenía mucho que ver también con toda la rémora ahí de la dictadura, con un servicio así como ya fuera de uso político y ya al servicio de una cuestión más mafiosa, como es lo que ocurre hoy todavía, ¿no? Y ese fue como la entrada en el mundo más televisivo, que fue muy impactante el trabajo ese, y me permitió. A partir de ahí después me llamaron para hacer otra Zona de Riesgo, y después hice Gerente de Familia, que estuve 2 años haciendo eso. Ahí me compré el estudio y después yo cerré la puerta con la televisión.
A partir de ahí decidí no hacer más televisión primero porque era un ambiente que no me era familiar, ¿no? Y sentía que me empezaba como a demandarme mucho tiempo y finalmente lo teatral empezaba a quedar relegado y ese desequilibrio no me gustó, no me sentí cómodo. Entonces dejé de hacer televisión y ahora incluso no hago más televisión, ni estoy atento a hacerlo, ni llamo para hacer, como de repente hay actores que tienen que estar, que les interesa hacer y que bueno, hacen su entrada ahí. En mi caso no. A veces hago algunos trabajos porque me llaman y bueno, porque por ahí la cuestión económica me significa algo, pero últimamente ya prácticamente no hago nada vinculado a la televisión, que se ha vuelto un medio cada vez más trucho, más patético. En ese sentido no me gusta para nada la televisión que hay. La televisión incluso me parece peligrosa, es un fenómeno, sería como el órgano sexual del capitalismo, digamos, ¿no? El lugar donde nos penetran y nos inoculan o inseminan como una cabeza y una mirada unidimensional del mundo y una forma de decir, una forma de ver, de hablar, hasta de sentir, diría. En ese sentido, la televisión es peligrosísima. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros? En cierta época, hace unos años, nos pusimos a investigar en la historia argentina. Surge naturalmente en las clases de la Asociación de los Actores ciertas referencias a las guerras intestinas, a los caudillos, a la época de Rosas, a esa época más bien sangrienta, interna, de guerras civiles. Y lo hicimos, inicialmente empezamos con Museo Soporte, que era en el contexto de este trabajo sobre museos que organizaba el Rojas y Vivitella. Elegimos Museo Histórico Nacional, hicimos una instalación, una suerte de morgue, con muchas bases de madera sobre las cuales reposaban unos cuerpos como yacientes, medio en harapos históricos, con un vidrio arriba y arriba del vidrio un objeto y una lucecita. Entonces todo ese conjunto parecía una especie de morgue o de museo que reposaba sobre la sangre, ¿no? Y de objetos que estaban sobre el ascetismo del vidrio que traslucía un cuerpo ahí abajo y que los cuerpos de algún modo, cuando se acercaba al público a ver el objeto, que era una situación muy ridícula, ves el objeto y abajo estaba ese cuerpo, hablaban del cuerpo, señalaba el objeto y lo refería, decía pistola chispa, perteneció al general Juan Manuel de Rod, y volvía. O de repente empezaba a decir fragmentos de textos históricos, pero textos no trascendentes, como si fuera la carta de despedida de alguien que van a fusilar, o una lista de objetos para una campaña del desierto, o de repente todos gritaban nombres de indios muertos en la campaña del desierto. Entonces toda esa morgue que de repente respiraban, era muy impactante en ese sentido, en el sentido de que reactivaba la idea de que por detrás de la historia está la sangre, ¿no? Están los cuerpos y que todo eso que el museo intenta apagar con su frialdad y con su desafectación, al ser restituido le da al concepto histórico como otra relación consigo mismo y entonces el objeto empieza a ser más relativo a ese cuerpo que lo sostiene y a la idea de una historia que todavía está presente, que tiene contacto con el presente, ¿no? Que quedó así como mito burgués en los museos, enfriada, encasillada. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía 2 novias, un lindo jopo, 2 pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco.